Y fíjense que hemos participado de lo que es la mesa del Señor. Hemos participado de esta mesa de comunión que, como hemos visto y hemos dicho, nos habla precisamente de este gran amor de Dios que mostró hacia nosotros. Este gran amor del Padre entregando a su Hijo. Este gran amor del Padre entregando a su Hijo amado para aquellos que le dimos la espalda y éramos pecadores. Un gran amor, mis hermanos, y no hay ningún otro amor como este. Y este amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, vamos a ver cómo Juan a lo largo de su carta, ¿ya?, nos mostrará, mis hermanos, que este amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia el Padre tiene que implicar algo en la vida de todo creyente. Tiene que implicar, y lo veremos, la ausencia del amor hacia el mundo. Y eso es precisamente el mensaje en el cual Juan empieza en 1 de Juan, capítulo 2, estos 3 versículos que ha leído nuestro hermano Paco, del versículo 15 hasta el versículo 17. Así que tengan sus Biblias abiertas en estos 3 versículos. Y nos vamos a dar cuenta de 3 cosas en estos 3 versículos. Primero vamos a ver lo que es el mandamiento que nos es dado de no amar al mundo. Segundo, veremos la condición que debemos considerar para no amar al mundo. Y tercero, veremos la razón que debemos entender para no amar al mundo. El mandamiento, la condición y la razón. Vamos a considerar estos 3 aspectos, el mandamiento que nos es dado de no amar al mundo. Y dentro de este primer punto, lo que nos damos cuenta es la prohibición en el creyente de amar al mundo. Quizá la mejor manera o la manera más enfática de poder entender esas primeras palabras del apóstol Juan en el versículo 15, no améis al mundo, la mejor manera de entenderlas es desde el punto de vista de prohibición. Llegaremos a ello. Juan está estableciendo una prohibición clara en estas 3 palabras, no améis al mundo. Ahora bien, si se dan cuenta, Juan no ha dejado su argumento del amor. Sigue con el argumento del amor, sigue con el tema del amor. Porque la semana pasada, si recuerdan lo que vimos, es que Juan daba a aquellos creyentes un mandamiento antiguo y al mismo tiempo que era un mandamiento nuevo. Y era precisamente el mandamiento que resumía nuestra obediencia a Dios, el mandamiento de amar al hermano. Juan estableció que ese mandamiento antiguo y nuevo era precisamente el mandamiento que resumía nuestra obediencia a Dios, amar al hermano, porque ese mandamiento era evidencia de una realidad espiritual concreta y específica, que aquellos que amaban a sus hermanos en Cristo Jesús permanecían en la luz, es decir, permanecían en la obra que Cristo Jesús había realizado, mientras que aquellos que en lugar de amar aborrecían, odiaban a su hermano, esto era evidencia de una realidad totalmente distinta, de no permanecer en la luz, sino de estar, nos decía Juan, en las tinieblas. Y fíjense cómo ahora Juan sigue con el tema del amor a esos cristianos que escribe. Fíjense que en el versículo 15 2 veces se menciona el tema de amar. Fíjense, no améis al mundo, y al final del versículo 15, el amor del Padre no está en él. Por tanto, el tema del amor continúa en el argumento de Juan. Ahora bien, aquí hay un cambio, mis hermanos. Y el cambio es que ahora Juan va a presentar de manera negativa el tema del amor a esos cristianos que estaba escribiendo. De manera negativa, ¿en qué sentido? Les va a decir aquello que no deben amar. Aquello que no puede ser amado y nunca puede y debe ser amado por aquellos que han sido perdonados sus pecados en el nombre de Cristo Jesús. Al igual que Juan fue clarísimo, aquellos que escribía diciéndoles el antiguo y nuevo mandamiento, amar los unos a los otros, amar a los hermanos, ahora es claro y cristalino en el versículo 15, no améis al mundo. Fijaros, Juan no está siendo difícil de entender aquí, Juan no está siendo oscuro, Juan no está siendo, un tanto críptico y a ver qué es lo que nos está diciendo. Juan está siendo claro, les está escribiendo y les dice, no améis al mundo. Y es importante, mis hermanos, entender la conexión de esos 3 versículos que hemos leído
con los versículos anteriores, sobre todo con los versículos del 12 al 14. Porque en esos versículos del 12 al 14, el apóstol Juan, si recuerdan y los vamos a leer, determina a quién está escribiendo. Es decir, a quién escribió ese mandamiento antiguo y nuevo de amar al hermano. Fíjense en los versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres. Versículo 13 a mitad. Os escribo a vosotros, jóvenes. Por tanto, fíjense que Juan está determinando a quién está escribiendo. Y ya lo explicamos un poquito. Está escribiendo a todo lo que es esa congregación con cristianos más adultos, cristianos más jóvenes, cristianos más maduros, cristianos menos maduros. Les está escribiendo a todos ellos. Y en esos versículos del 12 al 14, Juan invierte tiempo y espacio en decirnos a quién escribe. Y lo hace de manera repetitiva. Repite 2 veces que escribe a los hijitos, repite 2 veces que escribe a los padres, quien han conocido a aquel que es desde el principio, repite 2 veces que escribe a los jóvenes, que aquellos que han vencido al maligno. Se repite, mis hermanos, 2 veces. Así que si piensan, si me repito, esto va bien, ¿ya? Entonces quiero decir que soy bíblico, mis hermanos, porque la Biblia se repite, ¿ya? Pero fíjense que escribe, invierte tiempo, invierte espacio, invierte repetición para decirnos a quién escribe. Juan hubiese podido decir aquí, os escribo a vosotros, iglesia, y se hubiese quedado tan tranquilo. O hubiese podido decir, os escribo a vosotros, hijitos, padres y jóvenes, y con una frase lo resume todo. Pero no hace eso Juan. Repite, invierte espacio y invierte tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué esa definición de aquellos a los que Juan está escribiendo? ¿Y saben qué? Muestra esto que Juan no solamente está definiendo a esa congregación, sino que Juan lo que está haciendo es describiendo a esa congregación a los cuales se escribe. Y si se dan cuenta, los está describiendo como una congregación, como un grupo de creyentes que han sido receptores y depositarios de las bendiciones de Dios. Un grupo que ha recibido las bendiciones del Altísimo. ¿Qué bendiciones han recibido este grupo? Fíjense que cada grupo nos dice algo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esa es una de las mayores bendiciones recibidas por aquellos a los que escribe. Es un grupo bendecido porque sus pecados, sus ofensas, sus transgresiones, su crimen delante de Dios han sido todos ellos perdonados en el nombre de Cristo Jesús. Les escribe a aquellos padres porque conocen a aquel que es desde el principio. Hay conocimiento del Dios que es desde el principio. Y mis hermanos, este conocimiento es una bendición que ya Dios anunció en el antiguo pacto, que cuando llegase el nuevo, esa bendición sería dada a todos aquellos que formarían parte de su pueblo. En Jeremías 31:31, cuando Dios anuncia el nuevo pacto, dirán, ya ninguno tendrá necesidad de que enseñe al otro. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. ¿Y por qué todos me conocerán? Desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más adulto hasta el más joven. ¿Por qué todos me conocerán? Porque sus pecados, dice Dios, habrán sido perdonados. Ya no me acordaré más de sus pecados. Esa es otra bendición de ese grupo que tenían, mis hermanos. Y fíjense, otra bendición es que habéis vencido, les dice a los jóvenes, habéis vencido al maligno. Por lo tanto, está describiendo a ese grupo como un grupo que ha recibido, esos cristianos, esa iglesia, son un grupo que ha recibido las bendiciones de Dios. Y mis hermanos, cuando se habla de las bendiciones de Dios, hay algo que debemos entender, que siempre están circunscritas, siempre están delimitadas dentro del contexto y de la relación de pacto que Dios establece con su pueblo. Dios bendice a los suyos en esa relación de pacto que ha establecido por gracia, compasión y misericordia con ellos. Son bendiciones de pacto, mis hermanos. Por lo tanto, aquellos a los que escribe los define y los describe como ese pueblo del pacto de Dios, bendecido por la gracia de Dios. Y mis hermanos, esto es de gran importancia. ¿Saben por qué? Porque es en base a lo que esos creyentes son.
en base a que son pueblo del pacto, en base a que son pueblo que sus pecados han sido perdonados y tienen el conocimiento de su Dios, en base a quién son, en base a su identidad, es que entonces Juan les dice, no améis al mundo. ¿Se dan cuenta? Esto es de vital importancia, mis hermanos. Porque ese mandamiento de no amar al mundo no va a venir en Juan primeramente como un mandamiento que sale de la nada y surge de la nada. Es un mandamiento dado a aquellos que son y han sido sacados del mundo por la obra redentora de Cristo. Aquellos que han sido hechos y aquellos que hemos sido hechos pueblo del pacto por la gracia de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados, que le conocemos a Él por pura gracia, mis hermanos, hemos sido sacados de Egipto para que vivamos en los nuevos cielos y tierra. Hemos sido, mis hermanos, sacados de ese mundo. ¿En qué sentido? En que ahora ya nuestro corazón, nuestros afectos, nuestro amor ya no es un amor que debe ser dado al mundo del cual hemos sido sacados, sino un amor que debe ser dado al Dios que nos ha sacado por redención de esa condición, mis hermanos. Cuando entendemos esa noción de pueblo del pacto, mis hermanos, se lo he dicho en más de una ocasión, de que la esencia del pacto, ¿cuál es? La esencia del pacto es amor y fidelidad. Y el primer amor, mis hermanos, de aquellos que estamos por gracia en ese pacto con Dios, es el amor a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hace esto entonces? De manera automática, debe quitar fuera el amor por todo aquello que es contrario al Dios que el pueblo de Dios tiene que amar. Y aquí veremos qué es el mundo. Y fíjense que a raíz de esa identidad, fíjense que ahora viene el primer imperativo de Juan. El primero de la carta. A raíz de esa identidad de aquellos que escribe quiénes son, viene el primer imperativo. Versículo 15. No améis. Y ese es el primer imperativo de la carta, mis hermanos, porque a partir de aquí, a raíz de lo que han sido hechos y a los que escribe, vendrán otros imperativos, mis hermanos, que solamente son para aquellos a los que escribe. Fíjense otro imperativo en el capítulo 3. Fíjense, mirad, ese es otro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Otro imperativo a aquellos que escribe, capítulo 4. Fíjense en el versículo 1, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Se dan cuenta? Una serie ahora de órdenes que Juan da a esos que escribe, que son precisamente ese pueblo bendecido de Dios. Y el primero de ellos, por quien sois, por lo que habéis sido hechos, a vosotros que os escribo, les dirá Juan, primer orden, primer mandato, no améis al mundo. Y fíjense que eso es un imperativo. Ya saben lo que son los imperativos, ¿no? Cállate, siéntate, levántate, no murmures. Son órdenes. Por lo tanto, aquí Juan no está dando una sugerencia, mis hermanos. No está dando una sugerencia. No está dando tampoco una negación simple. ¿A qué me refiero en una negación simple? Me refiero a que ahora imagínense ustedes de que ven a alguien que está haciendo alguna cosa y van y le dicen, oye, deberías parar de hacer eso. Bueno, a la persona que se le dice eso puede tomarse esto como una negación simple. Es decir, vale, debería parar, pero se lo puede tomar como una sugerencia, pero no está ninguna obligación moral de parar de hacer eso. Tampoco es lo que Juan está diciendo aquí. Juan, mis hermanos, la manera que lo expresa, lo da como una obligación, pero literalmente, mis hermanos, la manera en cómo Juan expresa no améis al mundo es en términos de prohibición. Es decir, Juan, la manera como expresa ese mandato es que está transformando el mandato de no améis al mundo en una prohibición en el creyente de amar al mundo, mis hermanos. Es decir, Juan está prohibiendo, Juan determina que hay una prohibición en aquellos que escribe, una prohibición en la vida del creyente de amar al mundo. Cuando lo entendemos en ese término, ya sabemos que a veces las prohibiciones no nos gustan mucho, ¿ya? Pero cuando lo entendemos en ese término, no améis al mundo, es decir, no es una sugerencia, no es una negación simple, es una prohibición de mandato, mis hermanos, esas palabras cobran
fuerza y una gran fuerza. Porque Juan establece, hay una prohibición en la vida del creyente. No puede ni debe amarse todo. Y una de las cosas que está prohibido amar, dirá aquí Juan, es precisamente al mundo. Por tanto, la cuestión aquí es, ¿qué está diciendo Juan por mundo? Porque si se dan cuenta, en realidad prohíbe dos cosas, al mundo y las cosas que están en el mundo. Fíjense en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, nos centraremos solamente en el concepto de mundo aquí, ¿ya? Porque las cosas que están en el mundo las explicará Juan en el versículo 16, ¿ya? Ya llegaremos a ellas. ¿Pero a qué se refiere aquí Juan con el mundo? Si hay una prohibición de no amar al mundo, debemos saber exactamente a qué se refiere Juan. Y ya lo hemos explicado un poquito, ya desde el inicio de esta serie de mensajes de la primera carta de Juan. Porque el tema de mundo en Juan es bien característico. Y debemos saber la manera en cómo el apóstol Juan utiliza la palabra o el término mundo, ¿ya? Mis hermanos, muchas veces en esta primera carta de Juan, el apóstol utiliza el término mundo para referirse a lo que es la creación, mis hermanos. Para referirse a lo que es la creación que nosotros podemos ver, que nosotros podemos contemplar. Ese es un uso que tiene Juan en esa primera carta de mundo. Otro uso que tiene Juan en esa primera carta del término mundo es el lugar donde uno vive. El lugar físico, el lugar donde uno vive. Este es otro uso. Pero después hay otros usos un tanto no tan físicos. Es decir, muchas veces Juan se refiere al mundo para aquellos que se oponen a Dios y a los creyentes. Juan muchas veces utiliza el mundo como aquellos individuos que se oponen a Dios, que se oponen a aquellos que creen en Dios. Pero después hay otro uso de Juan, del término mundo, que es precisamente el mundo como ese sistema caído, ese sistema hundido en pecado, ese sistema que sus valores, sus actitudes, sus filosofías, sus ideas son opuestas a Dios. Es decir, es un término paralelo a la idea de tinieblas. Y fíjense cómo aquí, mundo y tinieblas es paralelo. Fíjense en el versículo 17 cómo se menciona o cómo se explica el mundo. Y el mundo pasa. Ahora, fíjense en el versículo 8, esto lo vimos la semana pasada, creo. Fíjense cómo describe a las tinieblas en el versículo 8 del capítulo 2. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. ¿Se dan cuenta? El mundo pasa, las tinieblas pasan. En ese sentido son paralelos mundo y tinieblas. Y a lo que se refiere Juan por mundo y por tinieblas es precisamente a esto. Es precisamente a ese sistema tocado y hundido por el pecado, cuyos valores, cuyas ideas, cuyas filosofías, cuyas actitudes, cuyos patrones y maneras de hacer son totalmente contrarias a Dios. Rechazan a Dios y no reciben en absoluto a Dios. Fíjense que cuando vamos al Evangelio de Juan, mis hermanos, nos damos cuenta de que la luz verdadera que vino al mundo, ¿quién fue? La luz verdadera que vino al mundo y que alumbró a este mundo en tinieblas fue Cristo. Y cuando la luz verdadera vino a este mundo, ¿qué nos dice Juan en el capítulo 3? Nos dice que el mundo amó más a las tinieblas. Cristo vino a este mundo y ¿qué es lo que hizo el mundo? El mundo, mis hermanos, no amó a Cristo. El mundo rechazó a aquel que era la luz verdadera. El mundo no reconoció a Cristo como aquel que el Padre le entregaba al mundo, no recibió a Cristo y tampoco recibió a aquel que le enviaba al Padre. Por tanto, es un mundo que su ADN, en sus valores, en sus ideas, en sus filosofías, en su ADN hay un rechazo a Cristo, al Evangelio y a Dios. Hay un continuo mostrar de que se rechaza a Cristo y las cosas de Dios y a Dios mismo. Eso es precisamente a lo que Juan se está refiriendo aquí. Por lo tanto, cuando Juan dice, no améis, prohibición, no améis al mundo, no se está refiriendo a que no puedas amar lo que es una puesta de sol preciosa, mis hermanos, que Dios nos ha dejado en este mundo. Cuando ves esas puestas de sol, que el cielo, mis hermanos, se torna con colores naranjas, con colores ocres, azules, violetas. Y dices, qué precioso es eso.
No está diciendo que no puedas amar cuando la luna, mis hermanos, sale por la noche, por el horizonte del mar y dices, qué precioso es eso. No está diciendo que no puedas amar a las 5 o 6 de la mañana cuando los pajaritos cantan, mis hermanos. Y con sus cantos anuncian una y otra vez las glorias del Creador, con sus cantos de manera continua. No está diciendo esto, mis hermanos. La prohibición es que no se puede amar a ese mundo cuyos valores, cuyas filosofías rechazan y son contrarias a Dios. Y eso puede ser a veces de manera muy clara, u otras veces puede ser, mis hermanos, de manera muy sutil. Pero creo que Juan está siendo claro aquí a aquellos creyentes y a los que nos llega esa palabra, mis hermanos, por inspiración. Juan está diciendo algo muy claro. Debe haber una ausencia completa en el creyente de amor por el mundo. Por esos patrones, por esas actitudes, por esos valores o por una palabra, mis hermanos, que se usa hoy en día mucho y que resume precisamente, por esas ideologías que son contrarias, que nada tienen que ver con el Creador y que son un rechazo flagrante a quien es Cristo, Dios y el Evangelio. Y hoy en día, mis hermanos, se vende de que uno puede amar a quien quiera, de que uno puede amar lo que quiera. Los hippies en los 60, ¿qué es lo que decían, mis hermanos? Paz y un amor libre, ¿ya? Más que amor libre, hablaban de sexo libre ellos, en realidad. Pero hablaban paz y amor, mis hermanos. Y hoy en día, fíjense, que se dice, uno puede amar lo que quiera a quien quiera. No sé si vieron las noticias, pero hubo uno hace poco, hace 2 semanas, que se casó, ¿saben con quién? Que se casó con el mar, mis hermanos. Unos se casan consigo mismo y otro se casó con el mar. Una reivindicación decía que era, pero muy extraño esto, mis hermanos. Como si uno pudiese amar lo que quisiese. Y la Biblia nos dice, cuidado en el creyente, porque el amor no es libre. Hay algo que el creyente no puede y debe amar. Y eso es ese mundo caído. ¿Saben qué? Estamos llamados, mis hermanos, llamados a amar a nuestro Dios. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. A amarnos, mis hermanos, con ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo es paciente, mis hermanos. Y estamos llamados a no amar al mundo caído. Y quizá uno aquí se puede preguntar, o aquellos podían preguntarse, bueno, ¿y en qué consiste exactamente no amar al mundo? Bueno, y consiste en una condición, mis hermanos. Y eso pasamos al segundo punto, que es la condición que debemos considerar para no amar al mundo. Y fíjense que cuando uno se pregunta cuál es esa condición, la condición es la siguiente, que amor por el mundo implica ausencia de amor por Dios. Fíjense, amar al mundo implicará ausencia de amor por Dios. Quizá aquellos falsos profetas que estaban intentando lo que era mover la fe de esos creyentes, decían quizá, saben, que tenían amor por Dios, que amaban al Padre, pero su vida era una vida que mostraba amor por esos valores del mundo contrarios a Dios. Y ante eso ahora Juan va a utilizar lo que es su lenguaje normal en su carta de prueba. Y fíjense lo que nos va a decir ahora en el versículo 15. Cuando hablo de condición, hablo de supuesto. Es decir, que se dé el siguiente supuesto. Fíjense, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, ¿cuál es la condición de esto? ¿Cuál es el supuesto? Fíjense, si alguno ama al mundo, ese es el supuesto. Es condicional. Si alguno ama al mundo, ese es el supuesto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Fíjense, entonces el amor del Padre no está en él. Fíjense que Juan está siendo bastante claro aquí, mis hermanos. Le está diciendo, en el supuesto de que se cumpla en alguien el amar al mundo, esos valores e ideologías contrarios a Dios, en el caso de que se produzca en alguien este supuesto, entonces inmediatamente hay algo que se genera, hay algo que surge, hay un resultado que se da. El resultado es que el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta? La ausencia, el amor por el mundo implica automáticamente la ausencia de amor del Padre. Ahora, aquí hay 2 cosas.
¿A qué se está refiriendo aquí Juan cuando dice el amor del Padre no está en él? ¿Se está refiriendo al amor del Padre hacia uno o el amor de uno hacia Dios? Y fíjense que en este caso, mis hermanos, es fácil de averiguar lo que Juan está diciendo aquí. Porque probablemente se está refiriendo al amor de uno hacia Dios. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en todo el contexto está diciendo, no améis al mundo, el objeto de amor es el mundo. Si alguien ama al mundo, el objeto de amor es el mundo. Si alguien tiene como objeto de sus afectos amorosos el mundo, entonces el amor del Padre, es decir, no tiene como objeto de amor y de sus afectos al Padre. ¿Se dan cuenta? Eso es, mis hermanos, lo que Juan está diciendo aquí. Por tanto, fíjense que Juan lo que está demostrando, mis hermanos, en definitiva lo que dice es que uno no puede tener amor por el mundo y no puede tener amor por el Padre al mismo tiempo. Esos son dos cosas incompatibles. Uno no puede sorber y soplar al mismo tiempo. ¿Han intentado esto, mis hermanos? ¿Han intentado alguna vez sorber y soplar al mismo tiempo? Uno sabe que no se puede. Pero a mí me lo dijeron una vez, sorber y soplar al mismo tiempo, y me encontré, mis hermanos, con Leida, tomando una Coca-Cola, he hecho propaganda ya, lo siento, ¿ya? Esas bebidas así, intentando sorber y soplar al mismo tiempo. Bueno, aparte de que a uno se le queda una cara de tonto, mis hermanos, no se puede. ¿Cómo sorbes y soplas al mismo tiempo? Son dos acciones incompatibles. No pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Y eso es lo que está diciendo aquí Juan. Con el tema del amor a Dios no puede sorber y soplar. No puede haber el amor al mundo y el amor al Padre. Y tampoco no son acciones alternativas. Es decir, ¿en qué sentido? En que ahora doy el interruptor de amar al mundo, lo apago, y ahora doy el interruptor de amar al Padre, lo apago, ahora doy el interruptor de amar al... No funciona así. Juan lo que en cierta manera está diciendo aquí, fíjense, nos muestra un poco lo que implica amar al Padre, lo que implica amar a Dios. Y lo que implica es que uno no o es frío o caliente, pero no puede ser tibio en este asunto. Las aguas frías, mis hermanos, tienen propiedades frías, te hielan. Las aguas calientes y sobre todo aquellas que son termales y medicinales tienen propiedades. Pero cuando las aguas frías o las aguas calientes y termales se tibian, ¿qué es lo que pasa? Pierden totalmente sus propiedades. En ese sentido, mis hermanos, lo que aquí está diciendo Juan es precisamente esto. No se puede ser tibio con el amor al Padre. Si hay amor por el mundo, si en alguno hay amor por el mundo, automáticamente esto mostrará ausencia de amor. Pero fíjense lo que dice aquí Juan. Y esto me ha llamado la atención. No dice amor por Dios, dice amor por el Padre. Y esto me ha estado dando vueltas en la cabeza muchísimo. Debo confesar, incluso ayer en la ceremonia. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, está hablando de alguien que ama al mundo y que vamos a ver que en cierta manera no es creyente. ¿Cómo puede decir que no hay amor por el Padre si el Padre solamente es Padre de aquellos que han sido adoptados en Cristo Jesús? Pero ¿sabéis por qué aquí muestra no hay amor por el Padre, mis hermanos? Todo tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con lo que hemos visto antes del concepto de mundo. Que mundo, mis hermanos, es donde Cristo, la luz verdadera, brilló y alumbró. Y el mundo lo que hizo, ¿qué fue? Fue rechazar a Cristo y no recibir a Cristo. Y en el Evangelio de Juan, una y otra vez, Cristo les va diciendo, no conocéis al que me envió, porque no me conocéis a mí. No me recibís ni a mí, ni tampoco recibís al que me envió. Por lo tanto, el tema cuando dice, si alguien ama al mundo, ama eso que es contrario a Cristo, contrario al Evangelio, contrario a lo que Cristo vino a hacer, evidentemente no hay amor por el Padre porque no recibe ni conoce a ese Padre que envió a la luz verdadera a este mundo, mis hermanos. Y
Y la segunda cosa entonces que se genera aquí, mis hermanos, la segunda cosa que se genera, es que recuerden lo que Juan nos ha estado explicando durante todo su argumento, que el amor por el Padre, el amor por Dios, era la fuente de ¿qué en la vida del creyente? El amor por Dios era la fuente de la cual emanaba la obediencia a nuestro Dios. Se obedece por amor a Dios. Y esa obediencia a Dios, ¿qué era? Nos dijo Juan. Esa obediencia a Dios es evidencia de que conocemos a Dios. Lo conocemos de manera íntima, lo conocemos de manera salvífica, lo conocemos como nuestro Padre. De tal manera lo que Juan está diciendo aquí es que si uno ama al mundo inmediatamente no tiene amor por Dios. Y si no hay amor por Dios, no va a haber obediencia a Dios. Y si no hay obediencia a Dios, no hay evidencia en la vida de uno de que conoce íntimamente y salvíficamente a aquel que es el Dios verdadero. Por tanto, ¿por qué en aquel que ama al mundo no hay amor por Dios? Porque no ama a Dios. Porque no es creyente al fin y al cabo, mis hermanos. Porque al fin y al cabo no es creyente. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que esto es central, mis hermanos, en lo que Juan está diciendo. No hay término medio, no hay término neutral, no hay terreno neutral o a compartir. Son incompatibles. No améis al mundo. Y la condición es porque si eso se da, el amor por el Padre no está. Y ahora la pregunta aquí, ¿cuál es la razón de esta condición? Fíjense que la razón de esta condición, mis hermanos, es una simple. Porque el mundo es contrario a Dios. Fíjense ahora en el versículo 16. Es la razón de esa condición. Fíjense si leemos 15 y 16 juntos. Fíjense, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Condición, si alguno ama al mundo, si eso se da, entonces es que el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es la razón o la causa de ello? Versículo 16. Porque, ¿se dan cuenta? La razón es esta. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, todas estas cosas, su origen, su fuente, no se encuentran en el Padre, se encuentran, mis hermanos, en lo que es en el mundo. Por lo tanto, si el Padre no es la fuente, entonces todas estas cosas son contrarias a Dios, son contrarias al Padre. Esa es la razón por la cual, si uno ama al mundo, el amor por el Padre no está en él. Porque esas cosas del mundo no provienen de Dios, son contrarias a él. Ahora, la cuestión es, ¿cuáles son esas cosas? Fíjense que ahora, mis hermanos, el versículo 16, ¿saben lo que Juan está haciendo aquí? El versículo 16, Juan está desempacando delante de nosotros lo que significa el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahora lo desempaca y nos va a mostrar cuáles son esas cosas que están en el mundo y que no deben ser amadas. Fíjense, 3 cosas nos menciona. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primera cosa, los deseos de los ojos, segunda cosa, y la vanagloria de la vida, tercera cosa. Esas 3 cosas son las cosas que están en el mundo, que provienen del mundo, contrarias a Dios y que no deben ser amadas por el creyente. Ahora vamos a analizarlas un poquito, mis hermanos. Fíjense en las 2 primeras, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Juan utiliza una palabra aquí 2 veces, deseos. Y esa palabra, mis hermanos, es importante. Es importante porque nuestras Biblias, ya en castellano, la tenemos traducida de diferentes maneras. Pero cuando uno lo mira en el original, esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento 38 veces. Y de las 38 veces, solamente 3 de ellas, se refiere a deseos correctos, buenos y legítimos. El resto de usos, la palabra deseos siempre es algo perjudicial, incorrecto y contrario a Dios.
y a veces se utiliza para hablar de hacer los deseos del diablo, a veces se utiliza para hablar de cumplir los propios deseos de uno mismo, a veces se utiliza para hablar de malos deseos, pero hay dos palabras que usa la Reina Valera para traducir, ¿ya?, que son las que mejor encajan con estas expresiones de Juan. Cuando Juan dice los deseos de la carne, hay una palabra, mis hermanos, que se traduce esos deseos y que encaja bien en eso, que sería la palabra concupiscencia. No sé si nos queda más claro, deseos o concupiscencia, mis hermanos. Tuve que mirar, ¿qué es eso de la concupiscencia? Son un tanto así extraño, mis hermanos. Pero fíjense, lo vamos a ver. La concupiscencia es un deseo desenfrenado, un deseo desordenado, un deseo caótico, mis hermanos. Fíjense que aquí podría traducirse como la concupiscencia de la carne. Observen que Juan no está diciendo la concupiscencia o los deseos del cuerpo. Está utilizando la palabra carne. Y eso es importante. Porque saben que la palabra carne, aquellos que están familiarizados con la Escritura, tiene un gran peso teológico en lo que es la Biblia, sobre todo en Pablo. Pero ¿a qué se refiere la palabra carne? Se refiere precisamente a lo que el ser humano es como ser humano caído. A lo que el ser humano es, diría Pablo, como lo que es por estar en el primer Adán. Lo que el ser humano es como un ser humano que ha heredado el pecado, la corrupción y la depravación de la caída del primer Adán. Lo que somos por estar en el primer Adán. Caídos, corruptos, pervertidos. Siento usar esas palabras, pero es así, mis hermanos, ¿ya? Eso es a lo que se refiere el tema carne. Por eso, muchas veces la palabra carne se utiliza como aquel centro neurálgico, aquel centro de mando donde la naturaleza caída, donde el pecado reina, gobierna y ejerce su énfasis y su función. Por tanto, cuando Juan aquí está diciendo los deseos de la carne, se está refiriendo a satisfacer, es decir, a esos deseos y a esa satisfacción de todo aquello que tiene que ver con lo que es pecaminoso, de todo aquello que tiene que ver con lo que es contrario a Dios, que tiene que ver con el deseo de satisfacer todo aquello que nada tiene que ver con Dios, de darle rienda suelta al reino y al gobierno de pecado en la vida de uno. Y no solamente, mis hermanos, tiene que ver con lo que es a nivel sexual. Porque esa concupiscencia por satisfacer esos deseos desordenados, esos deseos caóticos, puede tener que ver también con las cosas materiales, mis hermanos. Pero lo que sí es cierto es que cuando vamos a la Escritura, la idea de concupiscencia se asocia mucho con lo que es una sexualidad desordenada, caótica, pervertida y que nada tiene que ver con el ideal que Dios creó en Génesis 1 y en Génesis 2. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay este énfasis? Porque posiblemente esos deseos caóticos y desordenados desde el punto de vista sexual es la muestra máxima y más sublime de lo que significa haber dejado de entender que la verdadera satisfacción se encuentra en Dios. Fíjense que cuando vamos a las Escrituras, lo que era el desenfreno y el caos sexual, mis hermanos, en la sociedad, era muestra de cómo esa sociedad se había apartado y deshumanizado del ideal que Dios había creado en Génesis 1 y 2. Llegamos a los tiempos de Noé. ¿Y qué pasaba en los tiempos de Noé, mis hermanos? Los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres. Llegamos a Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra, mis hermanos, lo que es la deshumanización total, el caos total que empezó en Génesis 3, y esto lo lleva Génesis, de Génesis 3 hasta Génesis 11, mis hermanos. El aumento del caos que empezó en Génesis, de la rebelión que empezó en Génesis, de dejar lo que era la satisfacción en Dios, se mostró en la sociedad, en aquella ciudad, en aquellas ciudades, mis hermanos, que eran un desenfreno sexual terrible, contrario a lo que Dios había establecido. Romanos 1, mis hermanos. Fíjense que en Romanos 1 se nos dice que cambiaron la gloria de Dios. Y el cambio de la gloria de Dios por cosas corruptibles, se nos dice que hay entonces ese cambio de la gloria de Dios
aquellos gentiles, aquella humanidad fue entregada ¿a qué? Se nos dice a concupiscencias de corazón, a deshonrar sus cuerpos en pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia los unos contra los otros. ¿Se dan cuenta? Lo que es esa perversión, esa concupiscencia en el ámbito sexual, ese deseo de satisfacer una sexualidad totalmente contraria a lo que Dios había establecido, totalmente contraria al ideal precioso que Dios estableció en Génesis. Esto era muestra máxima de cómo cambiaron la gloria de Dios y el satisfacer, encontrar satisfacción en Dios y en aquel que tiene la gloria suprema, se mostraba precisamente en esa satisfacción de esos deseos, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es la muestra en cierta manera sublime. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nuestra sociedad es experta en esto. Y no vivimos en tiempos tan alejados de los tiempos de Noé o de esos tiempos de Romanos 1. Porque fíjense, mis hermanos, tenemos hoy en día lo que es la pornografía. Y es la segunda empresa y negocio de este mundo, mis hermanos. Y detrás de la pornografía existe una gran cantidad de trata con seres humanos, mis hermanos. Con niños, con niñas, con mujeres, el segundo negocio de esta sociedad, mis hermanos. Y la pornografía lo que hace es destruir lo precioso que es el sexo creado por el ideal de Dios. Y no hay vergüenza en ello porque Dios lo creó y lo estableció para hombre y mujer dentro del matrimonio de una manera sublime y maravillosa. Y la pornografía destroza eso. La pornografía destroza lo que es la identidad del ser humano, sobre todo de la mujer, creada a imagen y semejanza de Dios, por cómo se ve como un trapo de usar y tirar. Pervierte lo que es y potencia todo un negocio de trata de seres humanos, mis hermanos. Nuestra sociedad, con las ideologías de género, con las ideologías e identidades de género, que se los están vendiendo a nuestros jóvenes en los colegios, mis hermanos, en los currículums de los colegios, y se les dice que pueden amar a quien quieran y como quieran libremente, mis hermanos. Pues Juan dirá, esos deseos de la carne no provienen del Padre. Eso es contrario a Dios. Y después hablará de los deseos de los ojos. Fíjense, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y mis hermanos, aquí no tiene nada que ver con si pueden mirar o no pueden mirar la televisión. ¿Ya? Porque yo me acuerdo una vez, mis hermanos, que estaba predicando un mensaje y al final del mensaje me dijeron, has de predicar que no se puede ver la televisión. ¿Y ahora qué hago yo con Disney Plus y Netflix? ¿Ya? Mis hermanos, en fin. No tiene nada que ver con eso. Bueno, se puede convertir en eso, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con eso, mis hermanos. Aquí hay otra palabra que la Biblia, nuestras versiones traducen para hablar de esos deseos de los ojos, mis hermanos, que es precisamente la palabra codicia. Algo que Dios dijo en los mandamientos, no codiciarás. Es aquello, mis hermanos, que entra por los ojos y que uno codicia y quiere. Y no me malentiendan, no hay nada malo, mis hermanos, en querer cosas. El punto no está ahí. El punto aquí de esos deseos de los ojos es esa codicia, esas cosas que entran, mis hermanos, por los ojos y que uno quiere conseguir de manera ilegítima porque solamente en eso va a encontrar satisfacción, abundancia y descanso para su vida. Y cuando ya lo tiene, entonces se da cuenta de que eso no satisface nada. Y entonces busca otra cosa, busca otro ídolo que sea capaz de darle abundancia en su vida, mis hermanos. ¿Saben? La codicia es un acto de idolatría. Y les diré por qué. Les voy a poner dos ejemplos. Fíjense, el primer ejemplo es en Génesis 3. Y en Génesis 3, mis hermanos, nos encontramos que ahí nos encontramos a Eva. Y Eva miró, mis hermanos, el árbol. Y fíjense el énfasis en ver. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, versículo 4, y que era agradable a los ojos, y era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como con ella. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Vio que era agradable,
vio que era codiciable para comer, alcanzó y comió. ¿Saben? Mis hermanos, eso fue un acto no solamente de codicia, sino de idolatría. Porque tomando de esto entonces Adán y Eva fueron como Dios, determinando a su propia manera lo que era bueno y malo según su codicia. Ellos se erigieron como su propio Dios y eso fue un acto de idolatría. Porque entendieron que la satisfacción y abundancia en su vida no se encontraba en su Creador, sino en aquello que codiciaban. Y piensen en Jesús, mis hermanos. Jesús se enfrentó con esta tentación de la codicia. Fue llevado al desierto, echado al desierto por el Espíritu, y ahí se presentó, mis hermanos, lo que es Satanás. Y ahí en el desierto lo llevó a un monte alto Satanás. ¿Y qué es lo que le mostró Satanás a Cristo? Le mostró todos los reinos de este mundo. ¿Y qué es lo que le dijo Satanás al Hijo de Dios? Le dijo, todo esto, todos estos reinos serán tuyos. Mira lo que tienes delante de tus ojos. Codícialo, todos estos reinos serán tuyos si ¿qué? Si postrado me adorares. ¿Se dan cuenta? Para que Cristo tuviese esos reinos, si Cristo, pónganse en el ejemplo, que no lo es, pero en el supuesto, en la condición de que hubiese codiciado esos reinos que le entraban por los ojos, hubiese tenido que pasar primero por un acto de idolatría. Hubiese tenido que postrarse y adorar al maligno. ¿Se dan cuenta? La codicia ligada a la idolatría, mis hermanos. Y esto hubiese apartado a Cristo de algo. ¿Saben de lo que hubiese apartado? Hubiese apartado, mis hermanos, a Cristo de lo que era el camino de la cruz. Porque esos reinos, mis hermanos, Dios ya lo dijo, que le dio al Hijo, a su Rey, esos reinos, ese cetro y esa vara para regir todos los reinos. Pero eso, mis hermanos, no se obtenía con codicia en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, sino que se obtenía por humildad, obediencia y por el camino de la cruz. Y muriendo en la cruz y resucitando, el Padre puso en el lugar de exaltación al Hijo y todos los reinos bajo sus pies. Por tanto, en la situación que vivimos en nuestra vieja Europa, mis hermanos, Cristo sigue reinando y sigue teniendo a los reinos bajo sus pies. Esos deseos de los ojos, dice, esto no proviene de Dios, es contrario a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa codicia hace que nos olvidemos de algo. Esa codicia, mis hermanos, no proviene de Dios porque hace que perdamos de vista el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace que perdamos de vista, mis hermanos, de que Dios en su Hijo Jesucristo nos lo ha dado todo. De que Dios en su Hijo Jesucristo quizá no nos ha dado riquezas en este mundo, pero nos ha dado las riquezas de la eternidad, mis hermanos. Nos olvidamos de que nos ha dado en Cristo Jesús una herencia eterna, unas bendiciones de perdón, unas bendiciones de ser sus hijos e hijas. En Cristo Él nos lo ha dado todo, mis hermanos. Y cuando uno pone la cruz delante y se da cuenta de las bendiciones con las que ha sido bendecido en Cristo Jesús, mis hermanos, no hay nada que codiciar en este mundo. Porque no hay nada que supere lo que Dios nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. Isaac Watts lo tenía claro. Dice, cuando contemplo esa sangrienta cruz, donde el Rey de Gloria padeció, las riquezas las tengo como nada, y a la soberbia tengo horror. Qué bien lo sabía ese autor, mis hermanos. Y eso nos lleva a la tercera cosa, que es contraria, fíjense, y la vanagloria de la vida. Fíjense, mis hermanos, que en la vanagloria de la vida, ¿qué está diciendo aquí Juan? Fíjense que en la vanagloria de la vida, mis hermanos, está utilizando una palabra específica para vida aquí, donde viene la palabra biología. Y la palabra vida aquí, mis hermanos, podría traducirse de otra manera. Fíjense en el capítulo 3, mis hermanos, de Juan. En el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, paren aquí. ¿Ven esa palabra bienes? Es la misma palabra para vida que utiliza en el versículo 16. Y esa palabra es la que continuamente se traduce en los evangelios. La palabra no se traduce como vida, sino que se traduce como riquezas, como posesiones.
Por lo tanto, se podría traducir aquí la vanagloria, el orgullo de las riquezas, de las posesiones. Es decir, que alguien tenga gloria, orgullo en todo aquello que tiene. Y otra vez, no se equivoquen, mis hermanos, uno puede estar orgulloso de lo que tiene. Si uno tiene, mis hermanos, por el trabajo legítimo de sus manos, si Dios le da, eso es correcto. Dios puede dar más a unos y menos a otros. Y hay aquellos como Nehemías que tenían para hacer un festín grande, mis hermanos. El problema no es en tener. Aquí la vanagloria de los bienes, el orgullo de los bienes se refiere de que uno aquí se enorgullece. ¿Por qué? Se enorgullece porque cree que todo aquello que tiene lo ha conseguido por él mismo. Y dice, miren lo guapo que soy, lo bueno que soy y todo esto yo lo he conseguido. Eso es a lo que se refiere, mis hermanos. Y el mundo actúa de esa manera. El mundo se goza y se enorgullece de aquello que consigue, pero el creyente entiende algo, mis hermanos. El creyente entiende de que todo lo que tiene, de que todo lo que tenemos proviene únicamente de la misericordia y compasión de nuestro Dios, de que todo lo que tenemos proviene de que Dios abre su buena mano sobre nosotros y Él nos da, de que lo que tengo yo en mi vida, lo que tienes tú en tu vida como hijo e hija de Dios, lo que tenemos en esta iglesia proviene porque Dios ha abierto su mano de bondad sobre nosotros. Si Dios cerrase su mano, mis hermanos, eso se acabaría. Y el creyente entiende algo. Entiende que no puede gozarse y gloriarse salvo en una sola cosa. El creyente tiene en su boca y en su corazón las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en ¿qué? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Aquí está la cuestión, mis hermanos. Por el evangelio de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, mis hermanos, el mundo nos ha sido crucificado. Sus valores, sus ideales, sus ideologías, su orgullo. Nosotros hemos sido crucificados al mundo en Cristo para no vivir por ese mundo, sino para amar a nuestro Dios. Y crucificados al mundo para entender algo, que ahora en Cristo Jesús debemos amar a nuestro Dios, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de que Cristo lo entregó todo en la cruz por nosotros, mis hermanos. Y entonces el creyente dice, Señor, lejos esté de mí, lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mis hermanos, esta mesa nos ha mostrado esto. Y si el Padre nos amó así, dando a su Hijo, ¿cómo aquellos que somos sus hijos vamos a amar a un mundo que nada quiere saber de Él? Sé que tienen el tercer punto ahí, mis hermanos. Y ahora viene el tercer punto, tranquilos, esta es la conclusión. Porque ahora uno dirá, bueno, ¿cuál es la razón que debemos considerar para amar al mundo? Para no amar al mundo. Y fíjense que la razón es doble. Amar al mundo es una pérdida eterna, mis hermanos. Mientras que la obediencia a Dios es una ganancia eterna. Fíjense en el versículo 17 para concluir. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso ya lo expliqué, mis hermanos. El mundo pasa, esa vieja creación pasa. Llegará un día que esa vieja creación y el mundo con sus valores, sus ideales de pecado contrarios a Dios ya no serán más una realidad, porque Cristo trajo los cielos nuevos y la nueva tierra. Por lo tanto, amar al mundo y a sus cosas es no solamente una pérdida de tiempo, sino una pérdida de vida. ¿Saben por qué? Porque si uno sitúa el amor en esto, lo sitúa en algo que tiene fecha de caducidad. Y llegará el día que si tu amor ha sido puesto precisamente en el mundo y en sus cosas, llegará el día que quizá ahora te das cuenta o piensas de que eso es grandioso, pero llegará el día cuando esto desaparezca, de que no solamente te darás cuenta de que has perdido el tiempo, sino que también has perdido tu vida. Porque el único que permanece es aquel que hace la voluntad de Dios.
¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Esa es la pregunta de los jóvenes sobre todo. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Pero aquí la voluntad de Dios, mis hermanos, es no améis al mundo. Porque si no la amáis, quiere decir que amáis a Dios. Aquel que hace la voluntad, mis hermanos, es aquel, como nos dirá Juan más adelante, que ha cumplido el mandamiento de que hemos creído en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, por la pura misericordia de Dios, no malgastes tu vida. Cree en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. No malgastes tu vida. Arrepiéntete y cree en aquel que el Padre dio para salvación y vida eterna. Y mis hermanos, aquellos que hemos creído en Él, amémosle. Amémonos los unos a los otros y no amemos a este mundo que nada quiere saber de nuestro Dios. Dios nos ayude en ello.